Carlos Lomelí, la crónica de una renuncia anunciada. La entrevista de Ursúa a Proceso. El conflicto de interés se llama Alfonso Romo. Y el montón, convocado por Alfaro a favor de la presa del Zapotillo. Iniciamos en controversia. El delegado de Programas para el Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí Bañuelos, mejor conocido como el supersecretario, presentó su renuncia el viernes 12 de julio. Él mismo lo confirmó y alegó que fue a causa del golpeteo y la violencia mediática y política con la que pretenden dañar al gobierno federal. Acusó de ello a Mexicanos contra la Corrupción. Sin embargo, su principal defensor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, guarda silencio. Al frente de la delegación sigue un hombre cercano a él, Juan Soltero. En cambio, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, deja en claro: en la administración del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la 4T. Ella misma ha dado a conocer que hay 7 investigaciones contra el funcionario y que además de faltas y sanciones administrativas podría ser inhabilitado hasta por 20 años para no ocupar un cargo público y se le daría vista a la Fiscalía por los delitos que resulten. ¿Es el fin de la carrera política del doctor Carlos Lomelí? Esperamos su participación, esperamos sus comentarios. El presidente ya hoy salió a hablar también en la mañanera y ahí dijo pues que hay que permitir que continúe todo el proceso antes de emitir algún juicio adicional a lo que ya ha sucedido hasta últimas fechas. Pero bueno, iniciamos en controversia y saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Agustín del Castillo. ¿Cómo ¿qué tal? están? Buenas noches. Pues Julio, el desenlace, ¿qué te ha parecido? Bueno, aún no es el desenlace porque falta ver cuáles son los resultados de la investigación, digámoslo así. Pero con inhabilitación o no, creo que ya es muy complicado, está cuesta arriba la carrera política de Carlos Lomelí. Se esperaba, incluso él sí había vislumbrado una posible salida de la superdelegación, pero no ahorita. Él siempre se sintió seguro. La idea, algunos decían incluso que era salir a quizá alguna presidencia municipal, a ser candidato en Zapopan muy seguramente, para luego ya aspirar a la gubernatura. Pero ahora con todo esto, muy complicado. Si bien el presidente hoy habla del tema, creo que no es tan contundente en su defensa. Pareciera como que ya lo están dejando pues solo, ¿no? En este trajín importante lo que hace Mexicanos contra la Corrupción, porque esto demuestra la importancia de una sociedad civil que se organice, que se active, que investigue, que sea un contrapeso efectivo, más aún hoy que no hay contrapesos en otras áreas como es el Poder Legislativo. Prácticamente no hay quien le haga frente, no hay gobernadores, no hay figuras en los partidos políticos que le estén haciendo frente. Quienes lo estaban haciendo pues ya han sido desactivados al cumplirles sus peticiones. Entonces, muy importante, pero también muy importante que la Secretaría de la Función Pública, que en los anteriores sexenios había sido pues de mero ornato, vamos a ver si ahora sí toma realmente el papel para el cual fue creada. Muchos tenían dudas por la cercanía que había de la figura de la doctora Irma Sandoval con el presidente. Hasta ahora pues ha demostrado que también es importante su papel, porque si bien fue el Mexicanos contra la Corrupción, el reportaje, el que empezó toda esta bola de nieve que fue creciendo, esto fue la puntilla, porque al conocerse desde el viernes que ya venía el dictamen, fue lo que motivó, dicen los cercanos, motivó a que pues Lomelí decidiera dar un paso al costado, coincidiendo, por cierto, con la visita de López Obrador ese día. Así que creo que es complicado, ya viene cuesta arriba el panorama para él. Evitar juicios sumarios, dice el presidente, no dar por culpables a quienes aún se encuentran en proceso de investigación.
Tiene razón siempre y cuando fuera consistente, pero el presidente ha linchado públicamente a figuras públicas que todavía ni siquiera se les ha iniciado un proceso y las ha acusado de corruptas, de conservadoras, de mafiosas, y en cambio con alguien sobre el cual pesan acusaciones muy graves, indicios muy, muy certeros, no ha querido decir nada porque ahora sí, en este caso, respeta el debido proceso. Me parece que es, por decirlo menos, inconsistente la posición del presidente de la República. Pero yo difiero totalmente con Julio en el sentido de que la secretaria de la Función Pública ha demostrado que sí tiene intención o sí está comprometida con el esclarecimiento de este tipo de casos de corrupción y conflicto de interés. Yo creo que al contrario. Incluso son de grupos contrarios Perdón, de es que Morena, todavía no terminó. Incluso ha defendido casos totalmente insalvables, como aquellos excesos de una senadora, Laida Sansores, o otras acusaciones que han sido también muy graves y que obviamente ha salido no solo en una defensa ideológica, de camaradería, de complicidad, sino que en este caso no le veo ningún mérito a la posición, el desempeño de la secretaria de la Función Pública, porque fue precisamente Mexicanos contra la Corrupción, una organización de la sociedad civil, que podrás estar de acuerdo o no con ella, pero ha hecho una labor periodística impresionante. Fue gracias a los alineamientos que hizo Mexicanos contra la Corrupción que descubrieron las omisiones, los enjuagues, las maniobras, toda digamos, el halo de corrupción que rodea a Carlos Lomelí, que entonces se vio obligada a tener que iniciar algunas investigaciones que, por cierto, no ha concluido y que se han filtrado en el sentido de que podría haber una inhabilitación de 20 años. Pero el punto es que la secretaria se vio obligada por las circunstancias a tener que actuar cuando en realidad ya estaba todo dicho, no solo por Mexicanos contra la Corrupción, sino por varios periódicos, incluido Grupo Reforma, que evidenció la falta de honestidad, de integridad, de ética del delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, y que era inminente su renuncia. Más bien se montó de manera, me parece, más oportunista que realmente comprometida a un tema para decir, por cierto, lo estamos investigando y gracias a nosotros es que sale. No, gracias a la presión de la sociedad civil y de los medios de comunicación se va el delegado. No tuvo nada que ver Irma Sandoval. Hay quienes han tratado de ver este tema más como de carácter local, como una disputa entre Carlos Lomelí y Enrique Alfaro y tratando de ver quién gana o quién pierde. Eso es normal, pero a mí eso me parece intrascendente. Yo no estoy de acuerdo con David porque las investigaciones que hicieron Mexicanos contra la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública son diferentes y han arrojado resultados distintos. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción, en un gran trabajo de Valeria Durán y Laura Sánchez, ¿sí? Demuestran cómo se teje un entramado de empresas por parte de Carlos Lomelí para tener acceso a contratos públicos de diferentes tipos relacionados principalmente con el sector salud. Lo que decía Carlos Lomelí es que él no tenía que ver con muchas de estas empresas, en particular una de las más grandes o la que ha tenido los contratos más jugosos, que es Avisalud, y que en principio estaba aparecía como el principal accionista Irán Torres, que es regidor de Zapopan y que había sido secretario particular de Carlos Lomelí. Pero que en este entramado de empresas aparecen su esposa, sus hijos, su exesposa y sus colaboradores más cercanos. Y lo que el último trabajo, que es el que publica Valeria Durán, que es también donde acredita que Lomelí sí tenía algo que ver con Avisalud, que son las aperturas de cuentas bancarias, en donde cuando las abre Irán Torres le da acceso total a estas cuentas bancarias, tanto a Carlos Lomelí como a su secretaria y a su esposa. Eso es lo que arrojó la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El trabajo de la Secretaría de la Función Pública me parece que va muy a fondo y encuentra muchas cosas que por supuesto que son una sorpresa. Me parece que no son cualquier detalle. Estamos hablando de cuentas bancarias, de bienes inmuebles, por supuesto, ratifica la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad relacionada con la participación de Carlos Lomelí en las empresas y además también cómo esto pudo haber sido una omisión delicada que sí trasciende su función. ¿Por qué? Porque está tratando de ocultar sus intereses en algo que había sido claro el presidente de la República, que todos tenían que presentar su declaración de intereses para que este tipo de cuestiones no se dieran. Agustín, ¿para quién es el mérito? ¿Función Pública?
o A ver, Mexicanos el contra la mérito Corrupción? es que todavía tenemos una democracia y está funcionando. Evidentemente yo le doy más mérito, por supuesto, a lo que hizo Mexicanos contra la Corrupción, porque estoy seguro, y aunque yo no lo tenga de frente como para que me lo confiese el presidente o su gente, estoy seguro que no habrían hecho nada si esto no se hubiera evidenciado. Pero así lo Si dijeron. bien después se hace un trabajo como se debe hacer, no sería la primera vez tampoco. O sea, la Secretaría de Función Pública suele ser una entidad reactiva ante ciertas denuncias desde hace mucho tiempo. O sea, si salen expedientes públicos de malos manejos de funcionarios, y el presidente seguramente no nomás, los previos, Peña Nieto le tocó enfrentarlo porque Peña Nieto tenía que apagar un fuego cada 3 días. Vamos viendo de qué modo encontramos el chivo expiatorio, porque no podemos con estos expedientes de corrupción que el país está enfrentando. Me parece que Función Pública sigue siendo una entidad que no funciona porque depende mucho del Ejecutivo, y este es un problema ya de organigrama. No tenemos autónoma todavía la lucha contra la corrupción y siempre va a depender mucho de los factores políticos. Pero el lado que yo le veo enormemente positivo es que sí funciona la democracia, sí funciona cuando hay sociedad civil, sí funciona cuando hay contrapesos, y esto sería lo más destacable para mí. Es muy importante que sigan existiendo estas entidades de la sociedad civil y que sigan habiendo ojos distintos a los del presidente o los grupos hegemónicos, no nomás los del presidente. Aquí en Jalisco necesitamos ese tipo de visiones también, las estamos teniendo en muchos medios de comunicación, afortunadamente. Una democracia sana requiere este tipo de visiones. Yo creo que ya era insostenible y necesitaban hacer algo que fuera contundente, porque eran demasiadas cosas las que estaban saliendo ya sobre Carlos Lomelí. Lo peor del asunto es que en realidad de Carlos Lomelí sabemos muchas cosas desde hace muchos años. Esa es una realidad. Era un personaje que le iba a dar problemas tarde o temprano al gobierno de López Obrador. Yo terminaría simplemente con esta frase: creo que sí es juarista. Y lo demuestra López Obrador. Él dice que es muy juarista. Recordemos una frase atribuida a Benito Juárez que dice: a los amigos justicia y gracia, a los enemigos el peso de la ley. En este caso vamos a ver si termina como justicia y gracia. Evidentemente hay deudas de carácter político de López Obrador con este personaje. Hay deudas porque en Jalisco fue muy importante, seguramente el financiamiento fue relevante. Van a tener que quizás quemarlo en efigie, pero van también a tratar de que el golpe no sea tan duro para él, porque además tiene intereses económicos que vamos a ver cómo se lidia con estos intereses en los siguientes 5 años. Hay muchísimas cosas que no se han respondido todavía. El gran tema, y sí lo ha mencionado ya también Agustín, es que pareciera que si no se hubiera ventilado a través de Mexicanos contra la Corrupción, esto hubiera seguido, aunque ya se conocía mucho de la historia de Carlos Lomelí. En eso todos estamos de acuerdo. Pero es que entonces yo no le doy ningún mérito a la secretaria de la Función Pública, cuando en realidad tiempo atrás había dicho que era grilla, que era politiquería, que era un personaje honesto, que era alguien que estaba comprometido con el desarrollo de Jalisco, y de pronto, sorpresa, se da cuenta de que había omitido en su declaración patrimonial muchísimas cosas, fue muy vulgar en la omisión de sus bienes, y el conflicto de interés fue patente. Y no diría que solamente se sabía al principio de esta administración, lo sabía el gobernador Enrique Alfaro cuando lo invitó a su equipo. Es decir, que extrañas a Virgilio Andrade, a Jesús bendito. No, ese es David peor, pero me Gómez parece Álvarez. insólito que le des mérito cuando no tiene ningún mérito, simplemente porque le estás buscando algún Yo mérito a coincido la secretaría. contigo. Yo creo que Por fue favor, político Julio, eso el es asunto. absurdo. Hizo su chamba porque se vieron obligados a que hiciera Y su chamba. Una institución que está funcionando. De verdad. Pero no Y- mintieron. La pero la investigación hizo- comenzó la a hizo raíz bien. de la primera publicación de Mexicanos contra Pero- la pero Corrupción. antes El habían hecho presidente lo... señalamientos, mucho Por eso, antes. pero el presidente admitió que a raíz de los señalamientos de Mexicanos contra la Corrupción arranca la investigación de la Función Pública. Eso, es que eso no está en nadie ha discusión, dicho nadie que, ha dicho que no. que estaban Pero investigando a además me todos. parece que no Sí, tiene Exacto, es No, no lo tiene. sentido hablar de importante, méritos. claro. Yo insistiría, qué bueno No, que pero sigue tampoco existiendo tiene sentido este sistema de demeritarlo de esa contrapesos. forma tan descarnada. No. O sea, Julio porque Ackerman. Los Julio resultados Ackerman, de la por favor. investigación son importantes. Si son amigos. profesionales, está bien, Es para eso se les paga. importante. O sea, Exactamente. tenemos que eliminar también esta A ver, visión de que el funcionario público requiere estoy de acuerdo. una medalla cada que hace A su ver, trabajo. inteligencia acuerdo. financiera es la institución que ha demostrado que no está merece trabajando una mejor. medalla, pero tampoco merece Pero volvemos al tema. que Para la eso tienes demeriten de instituciones, esa tiene que manera. No funcionar. merece Pues, ningún ¿Quién corrió reconocimiento. riesgos en esto? ¿Mexicanos contra la corrupción? Pues claro. a fin de cuentas. Oiga, a la ver, pregunta ahorita hay un es, tema mucho perdón, más- la pregunta es, ¿el presidente López Obrador le va a aguantar el acuerdo político a su amigo Carlos Lomelí?
amigo y en su momento mecenas, No, hay que yo decirlo, creo que después de lo que No, dio a no, conocer ya la no. función pública ya es Ya no, insostenible. ya Es no. insostenible. Pero yo creo que quizás ese mérito se lo va a considerar el momento de la sanción o tratar de generar cierta opacidad por el tema de los negocios, porque aparentemente no va a poder sobrevivir, o no sé cuáles sean los números de las empresas de Lomelí, pero en realidad ha vivido fuertemente dependiente del presupuesto público. Por eso va a ser muy importante mantener la lupa sobre cómo se maneja Claro, estos no 5 nomás que años. se vaya, sino Claro, que después por los supuesto. contratos Sí, no, lo que no se le muchos sigan han dicho es asignando. que entre escoger entre el conflicto y el interés, pues se queda con el interés y ni modo. Claro. Adiós al conflicto, Claro. se va a la iniciativa privada y sigue siendo negocios. El asunto es que se le inhabilite no solo como funcionario público, sino que no se le den, no se le otorguen, porque los contratos se asignan de manera directa, 3 de 4, de cada 4 en esta administración, no le siguen asignando contratos a sus empresas donde presenta claramente Antes del conflictos de comentario, interés. vamos y que no a le las busquen redes tampoco sociales. la vuelta de crear empresas nuevas y eso, que es muy común. Bueno, Claro. pues eso lo van a seguir buscando, que les detengan de tajo. Vamos a los comentarios de ustedes a través de las redes sociales. Muchas gracias por su participación. El delegado de Programas para el Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, presentó su renuncia. Es el fin de la carrera política del doctor Carlos Lomelí. Los comentarios de ustedes. Nos dice Héctor González Vax, absoluta confianza en las investigaciones realizadas por Irma Sandoval y la Secretaría de la Función Pública. Seguro estoy que la verdad jurídica demostrará que la Cuarta Transformación va en serio contra cualquier acto, sea de quien sea. La lucha contra la corrupción tiene de su lado a las instituciones limpias. Gracias, Héctor, por participar con tu comentario muy amable. Y bueno, prácticamente tenemos que cerrar ya Pero no te este enojes. bloque. A ver, Sí, pero nada más. yo Un solamente minuto. un apunte rapidísimo. El gobierno de López Obrador decidió romper relación con algunas farmacéuticas internacionales que estaban bajo sospecha de acuerdo a la visión Entonces la pregunta es si esto no le garantiza permanencia de acceso a las adquisiciones de gobierno. Hay muchas farmacéuticas Pero nacionales. hay otras causas también abiertas. Está, por ejemplo, el caso de Jalisco, en donde se Sí, la confirma que sobreprecio. Avisalud vendió a sobreprecio y además vendió medicamentos caducos. También dependerá Entonces, de que vamos- aquí la Fiscalía haga su chamba Ojalá y que entonces haya un se trabajo apliquen las serio. Es que sanciones. por todos Que lados de está estas gravísimo. sanciones dependería que se le inhabilite para participar en otras licitaciones. Exacto. Vamos con esto a la pausa. Continuamos. El tsunami que generó Carlos Ursúa con su renuncia a la Secretaría de Hacienda y por momentos hizo temblar el peso frente al dólar aún no termina. En entrevista con la revista Proceso confirma que hay imposición, improvisación y desconocimiento entre los funcionarios que manejan la economía. Denuncia un supuesto conflicto de interés en el gobierno y le pone nombre y apellido, Alfonso Romo Garza. Él mismo nombró a los titulares del Sistema de Administración Tributaria, SAT, Margarita Ríos Farjat y Eugenio Nájera en Nafinsa y Bancomext. Ideológicamente, Romo es un hombre de extrema derecha y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Como un hombre así, que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no solo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el jefe de la oficina de la presidencia, advierte Ursúa. ¿Crees que las renuncias en el gabinete económico pueden llegar a afectar al país? Que bueno, el tema económico parece que de cualquier manera se ha complicado un poco antes de que Julio me regañe, pero se ha complicado y esto ya independientemente de quienes están renunciando y sin embargo, pues se llama la atención la salida del secretario de Hacienda. Tú no viniste la semana pasada de Ursúa y no te tocó comentar, así que vas con la segunda parte ver. y esta entrevista que concede Lo a que no Proceso. dije y lo que iba a decir, o sea, me tiene que dar el doble de tiempo. ¿no? Oílo. No te creas. A ver, me parece natural, cualquier persona sensata que maneje números y bueno, un gobierno no se puede sostener cuando niegas la lógica de los números, cuando piensas que 2 más 2 no es 4 sino 22, que eso podría ser un poquito lo que explica la renuncia de este señor, entre otras cosas porque este señor es el que tiene que dar cuentas, es el que maneja la caja, es el que va a decir, teníamos tanto dinero y lo destinamos a esto, otro, no hubo para esto, ¿por qué no? O sea, el esposo
trae el dinero a la casa o la esposa lo trae, pero el que lo administra es el que da las cuentas. Si la esposa lo administra, la esposa le dice, no puedes comprarte eso que tú quieres porque no ajusta el dinero, es así de simple. Si es el esposo que lo administra y la esposa quiere comprarse un auto o irse de vacaciones, no se puede porque no ajusta el dinero. Creo ¿Y si que le así ponen funciona. a la suegra de por medio? No, bueno, ya sería complicar mucho las cosas. Así fue. Posiblemente. Bueno, ahorita nos explicas tu teoría. Pero en esencia es eso. Me parece que no se necesita ser ni de izquierda ni de derecha, como bien lo dice Ursúa, para no poder estar de acuerdo. No tenía racionalidad económica y perdóname, pero no tiene nada que ver con ser socialista o con ser derechista, la falta de racionalidad económica. Todos los sistemas políticos requieren racionalidad al momento de gastar, porque eso es la realidad. Se topa con la realidad. Me parece que si bien muchas cosas que los pesimistas han pensado no han llegado, me parece que también hay muchas señales que indican que no vamos bien, y me parece que este señor simplemente está dando la razón. Y sería una muy sana oportunidad de que el gobierno de López Obrador dijera, vamos a meterle un poquito de cerebro a esto y a poner cada sitio, cada cosa en su sitio. Proyectos que no pueden cuajar pronto, vamos postergándolos, vamos atendiendo la seguridad, vamos atendiendo la salud, vamos atendiendo la educación, vamos atendiendo las cosas que a la sociedad le preocupan. Y me parece que eso es lo que se perdió estos 6 meses por no hacerle el caso al secretario de Hacienda. Más allá del tema político, que para mí es irrelevante, yo creo que si contrato un tesorero es para que el tesorero me responda por el dinero. Sonia. Es que yo la verdad no me queda tan claro que Ursúa haya dado la pelea dentro del gabinete. Es decir, ahora puede decirlo 6 meses después y ya que está fuera, pero en todo el trayecto no hubo señales de que él estuviera dando una batalla y que se le estuvieran poniendo obstáculos. Esa parte es la que a mí me haría... O sea, creo que no confiaría tanto en la versión que ha dado. Y por otra parte, en eso sí coincido con Agustín, creo que todos lo veíamos, no descubrió el agua fría. Hemos visto la gran informalidad que hay en el manejo del gobierno federal, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte económica, como la asignación de recursos para algunos programas sociales no corresponde todavía con cuentas claras. Es decir, es cierto que el presidente puede decir, bueno, le bajamos tanto a la corrupción y es de donde está saliendo el dinero. Cuando estás hablando de términos presupuestales, primero tienes que sujetarte a reglas de transferencias, tienes que tener todo esto plasmado en el presupuesto, en los diferentes programas, y no lo están haciendo. Esto, por supuesto, que es una gran informalidad. Es como si, volviendo al ejemplo de la familia, si traes el dinero en la bolsa y pues vas sacando para lo que te vas necesitando, y sí, a lo mejor dejaste de gastar en la salida con los amigos o en el cine que te parecía innecesario, pero luego si no estás llevando cuentas, pues tarde o temprano puedes quedarte sin dinero aun cuando no estés gastando en cosas que no son necesarias. Hay una gran informalidad, hay una falta de seriedad, esto ya lo hemos estado viendo a lo largo de lo que va del gobierno, pero pues sí, confiamos en que el cambio represente sobre todo un jalón hacia adentro de cómo deben mejorar las cosas. Yo soy escéptico de que realmente se vaya a rectificar el rumbo sustantivamente. Espero que al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo escuche más el presidente. Me temo que los indicios que tenemos sean en el sentido contrario, es decir, a Herrera le han rectificado, le han enmendado la plana en público en 2 ocasiones, cuando propuso reintroducir la tenencia y cuando dijo que Dos Bocas, la refinería, no era viable. Pero a ver, vámonos un poco atrás. Cuando Ursúa renuncia por primera vez al equipo de López Obrador en 2003, cuando era el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, dijo que se regresaba porque se le había vencido la licencia en el Colegio de México. En realidad, tenía una oferta en el TEC y terminó yéndose a fundar la Escuela de Gobierno y Administración del TEC de Monterrey. Pero en realidad lo que se supo en su momento de la salida de Ursúa fueron, digamos, argumentos, razones parecidas a las de ahora. En su momento lo sustituyó Gustavo Ponce, que terminó en la cárcel apostando en Las Vegas, y al final de su mandato en la Ciudad de México de López Obrador estuvo justamente Arturo Herrera. Años después, ahora que lo nombra, en efecto, le da una segunda oportunidad a Ursúa, que es un poco lo que revela en esa y en otros espacios y en privado,
y da la batalla dentro, la da la batalla primeramente cuando empiezan a definir el presupuesto de este año, antes de ser gobierno, cuando era apenas presidente electo López Obrador y estaba el gabinete de transición. Y la primera salida no es la de Ursúa, es la de Gerardo Esquivel, nombrado antes de que tomara posesión, pero ya designado subsecretario de egresos, que es el primero que levanta la mano y dice, señor presidente, no ajusta la cobija. Con esas pretensiones no hay presupuesto que alcance, tendríamos que descobijar esas necesidades, podemos trastocar estos procesos y podemos generar estos costos y tener estas implicaciones. Fue el primero que lo dijo y fue el primero que salió y se fue subgobernador al Banco de México. Ursúa, según cuentan los enterados, los cercanos, es que estuvo, dale y duro, diciéndole al presidente todo lo que quiso decirle y necesitó decirle. Yo no imagino que el secretario de Hacienda, Ursúa, haya presentado una carta de renuncia de esa contundencia si no le hubiera dicho antes, en privado, en público, en gabinete, muchas veces lo mismo, para que en efecto tuviera que irse dando un golpe de ese tamaño. Julio. Bueno, pues yo creo que esto que está narrando está inmerso entre esta añeja pues lucha o pugna entre los tecnócratas y los políticos, los rudos y los técnicos, ¿no? Por decirlo en términos más de la lucha libre, ¿no? ¿Quiénes son los técnicos y quiénes son los rudos? En este caso, pues los rudos son los grillos, los que manejaron el país con corazonadas, con ocurrencias, como ocurrió en el 76, en el 82, y que tanto daño hicieron al país. Y los técnicos, los que en los últimos años se fueron al otro lado del péndulo, de puro, pues nada más abrazar la tecnocracia a ultranza, ¿no? Que tampoco le hizo bien al país. Exactamente, que tampoco le hizo bien al país. Que aquí quiero aclarar algo, no me refiero a la gente que está en mandos medios, quizá algunas direcciones, que esos son muy necesarios, ¿eh? La burocracia especializada o calificada es muy, muy importante, sobre todo en sectores como como el financiero, el energético, el electoral. Hay varios en los cuales se requiere especialización, pero no se ha encontrado la fórmula en México en la cual se puedan pues sopesar las dos fórmulas, ¿no? La de las virtudes pocas que pueda tener la política y las virtudes que son muchas las que tiene en este caso lo técnico, ¿no? Como en este caso de lo financiero. Entonces, yo cuando dice David que ve visos de que esto no va a cambiar, estoy de acuerdo con él. Si esperan que el presidente López Obrador se ponga la máscara de octagón, pues no va a ser así. Va a seguir con la melena como el perro aguayo, que en paz descanse. Entonces, eso sí pone a preocupar al Círculo Rojo. Estoy de acuerdo en que debería haber una fórmula en la cual se combinen las dos formas, ¿no? O sea, sí lo técnico y sí lo político. Simplemente, ¿cuál pero exactamente, no hay claridad. Así hay es. bandazos. José Ángel, creo que en el fondo la política es muy necesaria. Yo no digo que tenga pocas virtudes, pero hay que hacerla bien. Pero una política tiene que estar bien informada, necesita un sustento en la realidad. A ver, si tú quieres crecer equilibrio. tanto la aportación a programas sociales, se dijo claramente desde el principio que se necesitaba una reforma fiscal. Claro. Yo estoy de acuerdo en que se necesita más pagar impuestos en este país. Si revisamos el OCDE, somos el país que menos impuestos paga. ¿Quiénes pagan impuestos? O sea, de repente la percepción es que es injusto, ¿no? Bueno, vamos viendo quiénes no están pagando impuestos, vamos viendo cómo es el tema de los privilegios fiscales. Ursúa lo pone en la mesa en la entrevista. Si no haces una reforma fiscal, creo que la base de un gobierno de izquierda verdadero tendría que ser una ambiciosa reforma fiscal que haga que el Estado sea más choncho, tenga más recursos, pues. Si ya después eso lo usas más, pues por lo menos tenías el dinero. Yo digo que no va a ser bueno para la democracia que tengas mucho dinero y lo uses mal. Necesitamos por eso las instituciones. Eso sería lo otro que me preocuparía si hubiera una reforma fiscal, porque ¿cómo la usaría? Pero ahorita no tenemos ni reforma fiscal, ni tenemos tampoco una apuesta por las instituciones, que son las dos cosas que me preocupan más del gobierno de López Obrador. Rapidísimo para irnos a los comentarios de nuestro público. Yo quería ir un poco al señalamiento de Ursúa en la entrevista de Proceso, donde dice que el conflicto de interés tiene nombre y apellido, que es Alfonso Romo. A mí me llama la atención porque justamente coincide en que Alfonso Romo ha sido el vínculo con el empresariado de distintas partes del país y que estuvo justamente en la famosa reunión del viernes pasado, que fue, digamos, la secuela de la reunión de hace un mes en la Ciudad de México, y donde
para algunos, Romo tiene una gran incidencia en el gabinete y en López Obrador, y para otros prácticamente es un florero elegante, que no le hacen caso. Es decir, hay una, digamos, división ahí, pero lo cierto es que ha sido alguien polémico, que hay que recordar quién es Alfonso Romo. Es un empresario que entró en dificultades con otros empresarios en Monterrey y tuvo demandas, contrademandas, con familiares y demás. En 2006 era un acérrimo enemigo de López Obrador y en el 18 se convirtió en su coordinador de campaña. Hoy, jefe de la oficina de presidencia, donde para muchos ha sido muy polémico, justamente en la designación de puestos clave como es la administradora del SAT y el director de la banca de desarrollo, donde justamente hay también críticas muy severas. Pero a mí me parece que al final del día, lo que revela Ursúa es algo importante, que más allá de que sea cierto o no, de que le creamos o no, me parece que eso sí es más sano que alguien renuncie habiendo dicho las cosas que antes, como sucedía en tiempos del PRI, que se iban todos por razones de salud. Vamos rápido a los comentarios de ustedes y regresamos para cerrar este tema. Y vaya que sí, pues ahora ya Romo es el personaje que tiene la mira encima. Ursúa a proceso. El conflicto de interés se llama Alfonso Romo. Las renuncias en el gabinete económico pueden llegar a afectar al país. Vamos a los comentarios de ustedes. Nuevamente Héctor González Bax nos dice: el secretario de Hacienda en México está preparado para llevar al país a estándares económicos que demanda una economía de nuestra magnitud. Su equipo garantiza la estabilidad macroeconómica, respetando siempre la autonomía del Banco de México, y logrará mantener las finanzas públicas sanas. Se refiere, por supuesto, al secretario entrante. Gracias, Héctor, muy amable. Hay que aclarar, dice Ursúa proceso como si fueran a procesar a... No, era la entrevista a la revista Proceso. Se necesitaba poner en alta para que la gente entienda que no van a procesar, porque estamos mal informando. Así es. A ver, en realidad se sigue mencionando mucho a Romo y cada vez más se le ha mencionado. Había quienes decían que ya estaba casi por salir del gabinete y ahora resulta que más bien es el hombre fuerte del gobierno de López Obrador. ¿Se percibe tal? Pues no sé, me parece muy complicado saber quién es el hombre fuerte del gabinete. Es López Obrador. Exactamente, no hay ningún funcionario que tenga un perfil fuerte. Para determinados temas aparece, pero yo no lo ubico como el hombre que... Este gobierno es López Obrador, ¿no? El meme claro. que han traído en los últimos días del gabinete ideal para López Obrador y que todos aparecen con la cara de López Obrador, me parece que refleja mucho de la realidad. Y esto explica por qué estos debates no salen a la opinión pública. Obviamente, todo lo define el presidente y se le disciplinan. El día que se le indisciplinan es cuando renuncian. O sea, tiene lógica que sea hasta el final. Le pasó también con el director del IMSS. Hasta el final salen una serie de señalamientos que en su momento no trascendieron porque era cuestión de pasillos. Les da juego en la mañanera. Pero no sé. Y a veces los regaña, los evidencia, los interrumpe. Lo que han dicho muchos analistas es que no hay gabinete, no hay hombres fuertes, no, o sea, te tienen miedo, se contradicen, esperan a que les marque la pauta. Hace mucho que no veíamos a un gabinete sin presencia de secretarios. O sea, prácticamente son asistentes porque van ahí medio a tarjetearle, les da la voz, se la quita, los contradice. Eso no es una función de un secretario de Estado. Claro. Es más bien la de un asistente. Y más grave, no entienden lo que quiere, porque por eso se equivocan. Si supieran exactamente a dónde caminan, ellos en lo particular, no tendrían que contradecirlos del presidente. Me parece que falta una comunicación interna muy importante. Yo sigo insistiendo en que el gran problema es que en nuestro país, en estos momentos, no existe definida una política económica clara. No sé si coincidas conmigo, Julio. Sí, lo comenté hace rato que faltaba esa definición, que hay los bandazos y pues ya hay la preocupación, ¿no? Que ahora que salen en estos medios especializados el aviso de que la situación económica no es la más adecuada, que bueno, ahí pues seguimos siendo rehenes de lo que el mercado quiera en sus chantajes y cuando saca la uña. De Estados Unidos. Qué triste que así sea, pero es una realidad. Y qué lástima que esto pues le da cuerda también a quienes con esa vehemencia quieren decir, se los dije, ¿no? Como si importara más el decir se los dije que el bienestar de México, pero bueno. Es un paréntesis, Agustín, es un paréntesis. La paz. Es un paréntesis. No nada creo más. que los que dicen se los dije quieran que el país vaya a debacle. No. Me parece pues a veces que todos a veces me hacen pues dudar. vivimos aquí, digo, no nos interesa que el país se hunda. Pero sí se está sintiendo. No te pongas Julio. el saco. Claro que se está sintiendo. Yo nunca he dicho se los dije, pero yo no creo en el gobierno de López Obrador, soy muy sincero. Yo creo que hay una política heterodoxa
muy compleja, que tampoco creo que la tenga muy clara López Obrador, pero digamos que macroeconómicamente lo que los técnicos de este gobierno defienden es que en ciertas variables que han sido históricamente importantes, como inflación, como variedad, eso está estable. Las que se están, digamos, descomponiendo son empleo, crecimiento y comercio, inversión, porque son las que reflejan más la relación económica con Estados Unidos, que no está tan mal como México. A mí la parte que me preocupa es cuando el propio presidente sale a decir que él tiene otros datos, que él ve muy bien el panorama, que vamos a derribe y adelante, porque una cosa es que en efecto hay variables que lo rebasan, que no están bajo su control, y otra cosa es negar la realidad, claro, que es la parte que me preocupa. Porque usan criterios políticos, quieren tener contentos a todos, a los empresarios no cobrarles impuestos, pero a las masas darles apoyos, porque no hay esa técnica. Nos vendió a los mexicanos porque no hay esa técnica, que la clave de la economía era la relación peso-dólar. Y la gente sigue pensando, si el peso está bien, estamos bien. No, exactamente. Es una cosa impresionante. Bueno, no es tan preciso. Vamos a la pausa. Continuamos enseguida. En medio de las críticas de activistas, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez no solo firmó el acuerdo con Guanajuato sobre la presa El Zapotillo, sino que ahora impulsa la obra y para ello se respalda en distintos grupos. Así, convocó a los alcaldes de la región de Los Altos y dice contar con todo el respaldo de todos ellos, puesto que con la medida se solucionará el desabasto en la región. Esto se extiende al sector empresarial, donde consigue que las cúpulas empresariales como la Canaco, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el COMCE de Occidente, la Coparmex y el Consejo Agropecuario de la entidad firmen un desplegado en el que se congratularon por la consumación del acuerdo de entendimiento para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde. ¿Crees que el Zapotillo realmente se convierte en una opción para traer agua a la zona metropolitana de Guadalajara desde Los Altos? Esperamos sus comentarios y tu opinión, Sonia, a propósito de la pregunta que plantea Señal Informativa. Ay, en controversia de Canal 44. ¿Qué pasó? También Señal Informativa lo ha planteado varias veces. Afortunadamente no dijiste otra marca. Exactamente. Yo sigo creyendo que está tan enredado el tema que va a ser muy difícil que veamos en este sexenio que se concrete el proyecto. A mí lo que sí me llama la atención es la vehemencia con la que el gobierno del Estado le está apostando a este proyecto y la forma en que ha tratado de convencer o de presionar a muchos sectores para que lo respalden. En el caso de las presiones podemos hablar justamente de los presidentes municipales y de los medios de comunicación, en donde incluso hay indicaciones de cómo sí se puede abordar el tema y cómo nunca debe salir una nota, los enfoques que nunca debe tener, y además aquí no hay que darle entrada, que eso yo no recuerdo haberlo visto con ningún gobernador. Y la otra parte, que por supuesto que es muy fácil que los empresarios grandes, sobre todo las cúpulas, respalden este proyecto y que los habitantes de la zona metropolitana respaldemos este proyecto porque en estricto sentido, si alguna vez fuera realidad, seríamos los beneficiarios sin dejar ninguna pérdida, sin tener que poner nada a cambio. En realidad, quienes estarían resultando afectados son los poblados que se van a inundar y los productores de Los Altos. ¿Quiénes son de los productores de Los Altos los que sí están respaldando el proyecto? Pues los que tienen las grandes concesiones, que ellos supongo que están haciendo cuentas que con lo que ya tienen les va a alcanzar, que son las grandes productoras de berries, las hueveras, las dos hueveras grandes, que además, curiosamente, las dos hueveras además ahora son una de ellas, al menos una inmobiliaria muy grande en la región. Es decir, creo que lo que se está buscando es el respaldo de quien no pierde nada para tratar de aplastar a quienes sí perderían, ¿no? David. A ver, yo creo que ese es un análisis muy matizado porque en efecto ahí están claramente identificados los ganadores y los perdedores de cualquier obra pública, de cualquier política pública. Y en efecto,
hay perdedores muy identificados que son los pobladores de las poblaciones que se inundarían y los pequeños productores. No así los grandes productores que tendrían alternativas, y los ganadores netos que no le ponen nada, solamente reciben, son la Ciudad de León y Guadalajara, en la eventualidad de que pueda haber un trasvase a estas ciudades. Pero a ver, yo, al igual que con el aeropuerto de la Ciudad de México, el Naim, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a mí me parece que independientemente de los tropiezos, errores y contradicciones que ha habido en su comunicación, en su implementación, ya se invirtieron tal cantidad de recursos que a mí me parece que es mucho más racional, eficiente y con sentido lógico seguir una obra de esa naturaleza. Yo entiendo el costo directo que pagarían algunos, sobre todo los pobladores de estas 3 pequeños pueblos que inundarían, pero a mí me parece que el bien mayor, que es el de lograr agua para muchos más pobladores, podría compensar. Te dieron línea. No, siempre he querido eso, igual que yo me opuse a la cancelación del Naim. Entonces a mí me parece que en efecto ahí hay una racionalidad consistente. Yo sí creo, y en su momento yo fui uno de los que dije, siendo parte de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, que ese tuit había sido un gran error, como me parece que fue un gran error el compromiso público que hizo el gobernador Alfaro en el mismo sentido, porque se han tropezado, se han, digamos, enfrentado con la realidad cuando en el fondo siempre han estado ambos mandatarios a favor de la presa a 110, a 105 metros. Entonces yo sí creo, y esa es una perspectiva mía, desarrollista, de intervención, donde el bien superior justifica costos directos que pueden ser compensados como se podría haber hecho de una manera correcta, dándoles vivienda, dándoles trabajo, dándoles opciones, dándoles otras alternativas en otras partes a cambio de una presa, de una intervención que en efecto siempre tendrá costos. Cualquier intervención pública, cualquier intervención de política pública tiene ganadores y perdedores. Lo que tenemos que hacer como sociedad y junto con las autoridades es ver cuál es el balance global y ver si en efecto los beneficios netos superan a los costos, que en este caso a mí me parece que están ahí. Agustín, el bien superior. Me parece que no es comparable el aeropuerto al caso del Zapotillo. Me parece que ahí no puedo coincidir contigo. El caso Zapotillo es exportación de agua que genera una cuenca que tiene usos económicos. Son casi 100,000 unidades de producción en la región de los Altos de Jalisco. Los Altos de Jalisco generan, en términos de PIB para Jalisco, el PIB, ese famoso PIB que hace Jalisco Gigante Agropecuario, 13% del PIB nacional, la mitad lo generan los Altos de Jalisco. O sea, me parece que el análisis económico incluso no es lo mismo. En el caso del aeropuerto, que yo coincido contigo, en su momento yo estaba de acuerdo que no debía haberse hecho ahí, pero ya con todos los acumulados de inversión ya implicaba una cosa muy difícil de hacer detenerlo, pero ahí no estabas afectando una actividad económica, no estabas afectando el abasto de nadie, era una zona que en realidad estaba prácticamente sola y que estaba recibiendo aguas negras. De hecho, podías incluso generar un beneficio con el proceso de urbanización que se iba a dar, más allá de los negocios, podías generar incluso un beneficio para la zona oriente de la Ciudad de México. En este caso, no está clarificado en qué medida el darle agua a una ciudad que genera menos PIB que los Altos, que es León, y eso está medido, hay documentos. León, como ciudad, genera menos riqueza que todos los Altos juntos. Claro, no estoy hablando de Tepa en particular, no estoy hablando de Lagos en particular, no estoy hablando de San Juan en particular. Todo ese conjunto, 900,000 habitantes, 100,000 unidades de producción. Los Altos es una zona muy rica. Y es una zona que está generando 20% de la proteína de origen animal del país. O sea, no estamos hablando, creo que no estamos comparando bien aquí. Pero incluso aquí, me parece, tratando de entender un poco la postura de Enrique Alfaro hace un compromiso con los salteños, que fue muy público y notorio, porque él pensó que la regla no se le iban a cambiar. Él pensó que el purgatorio no iba a estar anexado al Zapotillo. El asunto es que López Obrador le dijo, si tú quieres purgatorio, tiene que ir Zapotillo. Si tú quieres Río Verde, tienes que ponerte de acuerdo con Guanajuato. En el momento previo, él pensaba que podía negociarse aparte. Porque déjame decirte otra cosa, los salteños están de acuerdo con que la presa de Zapotillo abastezca, pero Guadalajara. O sea, en realidad Guadalajara nunca ha estado en discusión.
La bronca es con León. Los guanajuatenses lo podrían cuestionar y no lo han hecho porque han pensado siempre que Jalisco de algún modo les va a resolver el problema. Pero el tema de fondo, el tema que genera todo este conflicto político es la exportación de 120 millones de metros cúbicos de agua del Río Verde a Guanajuato, a otra cuenca distinta. Y me parece que en ese sentido sí hay razones para exigir, si tenemos 15 años discutiendo el proyecto de Zapotillo, que por lo menos tengamos certeza respecto a números, y no las tenemos. Esto me parece terrible. No tenemos certeza sobre cómo va a afectar a una región que está altamente productiva, pero además no hemos tenido política de alto nivel, y esto es una cosa trágica. Yo no creo en el caso ambiental que exista el bien mayor y el bien menor. Yo creo que en este caso tendríamos que haber vendido, pensando como político, un proyecto que beneficie a Los Altos primero como zona exportadora de agua y después a León y a Guadalajara. Ciertas cláusulas que obligan a León y Guadalajara a ciertos manejos del agua que no se han dado en 20 años, es increíble. Sí, exigimos agua de otras cuencas, pero no manejamos mejor nuestra agua. Pero sobre todo, el que está dándote el bien, existen los servicios ambientales por eso. O sea, esto ya es parte de la economía. ¿Por qué no generas una política de beneficio, de desarrollo verdadero en las regiones que están dándote un recurso tan valioso como es el agua? Hablamos de las posturas del gobernador, inclusive de los gobernadores, cuando ya hablamos de dos administraciones, en el caso de Jalisco, Julio, y la postura del presidente, que también López Obrador había manifestado en su momento su apoyo a las comunidades que serían inundadas. Sí, lamentable porque hay desesperanza en Los Altos, en la región, sobre todo que estaría afectada por esta presa, no solo los poblados que serían inundados, sino también los pequeños ganaderos y los productores que se quedarían sin agua, que de por sí no hay, que eso es lo más absurdo. A ver cómo se llena la presa, no hay agua. No hay con qué llenarla, pero toda la discusión que dicen, a mí me encanta escucharla, pero pues no hay agua, entonces parece que estamos haciendo castillos en el aire. Y hay desesperanza. Para responder tu pregunta, pues sí, esa traición, esa puñalada en la espalda les dolió mucho, porque era su última gran esperanza que López Obrador les cumpliera. Fue en varias ocasiones ahí y pues no parece que no les va a cumplir, y eso sí sería como ya la puntilla pareciera para los habitantes de Temaca, lo cual lamento mucho. Estoy de acuerdo con todo lo que expuso Agustín, con todas las cifras que tiene, sin duda lo tiene muy, muy bien fundamentado, y agregaría solamente que esto del bien mayor, la dictadura de las mayorías, me parece, es decir, recordemos lo que decía José Waldenberg y Luis Salazar en el cuaderno muy famoso que el IFE publicó, Principios y Valores de la Democracia. Las mayorías no existen sin minorías. Y decía él también que todos estos proyectos que supuestamente son para las mayorías requieren de la participación también de las minorías y la aprobación y ponerlos en el proceso de diálogo. Y aquí nunca se ha escuchado lo que esas supuestas minorías dicen. Solamente se ha dicho, se trata de legitimar la obra que estuvo plagada de corrupción con este famoso bien mayor, con de que vamos a beneficiar a las mayorías. Entonces, si nos atuviéramos a eso, de que nada más las mayorías importan y que hay un bien mayor, no habría ciclovías, no habría matrimonio igualitario, no habría rampas para discapacitados porque son minoría. Entonces, a mí eso del bien mayor siempre me ha parecido una cantaleta que utiliza esta clase política para tratar de justificar estos proyectos que en este caso son neoextractivistas. Le quitan la poca agua que queda en Los Altos para llevársela a hacer coches a León, Guanajuato, y luego ya si sobra, pues ya le dan otra vez a Los Altos. Los van a dejar, pero bueno, insisto, no hay con qué llenar la presa, ahí a ver cómo le hacen. Aquí no cabe aquello de la legitimidad que tiene el presidente para tomar esta decisión. A ver, creo que ya estás mezclando ahí peras con manzanas, no. Pero sí cabe, fíjate. No. Yo creo que el presidente
tendría dos opciones, pero ha escogido, en mi opinión, la peor. El presidente podría haber tomado una decisión y ya. La presidencia no va a financiar un proyecto de infraestructura que la hagan Guanajuato y Jalisco y la hagan los empresarios de los dos estados. Creo que ahí cambiaría el matiz. Mencionan mucho una decisión que tomó en su momento Jimmy Carter como presidente de Estados Unidos, que les anunció a los constructores de presas que el gobierno de Estados Unidos ya no tenía interés en financiar ese tipo de proyectos, que esos tipos de proyectos tenían que financiarse a nivel local porque eran para beneficio local y porque tenía que corresponder a una dinámica estrictamente local. Pero y además, en ese momento dejó de construirse mucha infraestructura que estaba subsidiada por recursos públicos que venían del centro, donde no era muy claro el beneficio para quién. Me parece que en este caso no es claro tampoco el beneficio de las mayorías. Ahí yo creo que necesitamos un matiz. ¿Realmente el tapatío promedio se va a beneficiar o no? El tapatío promedio se va a beneficiar con una buena gestión del agua. Aquí el agua se desperdicia, pero las además, ¿tú crees que y le exigen a los altos, perdón, nada más con la para crisis económica terminar, que va a tener el país y con la forma en que se ha elevado el costo de esta obra, ¿tú crees que va a haber recursos para concretar, por lo menos rehabilitar la presa y concretar el trasvase? Es prácticamente imposible, porque en el trasvase no hay un peso invertido, solo hubo pérdidas, por ejemplo, del acueducto, claro. No hay absolutamente nada invertido, todo lo que se gastó en acueducto, el préstamo, porque además hay un préstamo que debe la ciudad de León, todavía un crédito que solicitó y que seguramente perdió ya ese dinero, el dinero que perdió pensiones, el dinero que perdió el Infonavit, que también le invirtió a Bengoa. Todo esto, ¿cómo lo vas a subsanar? O sea, me parece hasta absurdo pensar en eso. Y además, el trazo original del trasvase es imposible. O sea, ya la renuncia de Abengoa a la obra y con la que pide la indemnización se basa justamente en eso, en la imposibilidad de construir el acueducto porque nunca se liberaron los derechos de vía, porque era imposible, porque no era posible. La gente no la quiere. Aquí hay un elemento. Pero ni la gente, ni la SCT cuando pasa por carreteras, ni Pemex cuando cruza sus ductos, ni la ciudad de León cuando tenían que mover un sistema de drenaje que es muy complejo y que no les daba, que están en la zona de periférico, no se puede. Era una culebra en vez de no podemos despreciar aquello. la oposición porque no son 500 que habitan en Temacapulín, son decenas de miles de personas que pueden en algún momento, si esta narrativa se impone en los altos, no sería la primera vez. Los altos tienen una tendencia a desconfiar de las autoridades, de los proyectos que vienen de fuera y de la gente que viene de fuera. Aquí es una situación que requería mucho más alta política que otro tipo de proyectos de infraestructura y no se hizo nunca, ese es el tema. Tenemos que ir a los comentarios de nuestro público y yo les dejo una pregunta casi ya para cierre. Aquí la disyuntiva se limita a presa sí o presa no, pero bueno, en unos momentitos antes, lo que ustedes amablemente nos hacen llegar a través de redes sociales. Montón convocado por Alfaro a favor de la presa del Zapotillo. ¿Crees que el Zapotillo realmente se convierte en una opción para traer agua a la zona metropolitana de Guadalajara desde Los Altos? En este caso particular, la pregunta se concreta a la zona metropolitana. Esto va, por supuesto, más allá. Sergio Espino dice, es un atraco a la ecología. Muchas gracias, Sergio, por su participación. Y bueno, ¿esto se limita a ello? No. ¿Presa sí o presa no? No. ¿O existen términos medios que a todos pueden beneficiar? Muchos. A ver, Alfaro compró justamente uno de los términos medios que era el agua se queda en Jalisco, la presa se opera para Guadalajara y se salvan sobre todo Temacapulín. Era más difícil y creo que nunca estuvo, no. Ha sido parte del discurso, pero Palmarejo y Acacico requerirían reducir casi 20 metros la presa. De hecho, Palmarejo se ha ido quedando vacío, exactamente. ¿no? Claro. Temacapulín además es un poblado emblemático, es un pueblo que en términos culturales es muy importante para la región de los Altos. Pero creo que, por eso insistiría yo, Enrique Alfaro seguramente había pensado a un plazo mediano vender otro tipo de discurso con sus aliados salteños. Se vio obligado a romper por las circunstancias que le impuso el presidente, que a su vez tampoco quiso cumplir con su palabra de decir no se inunda Temacapulín. Es que aquí vemos que todo el mundo es evasor de compromisos políticos. Me parece que una presa que ya está construida es razonable que se mantenga, que se opere, como dice Julio, no se va a llenar,
Yo no sé si no se vaya a llenar, es posible que sí. Hay eventos extraordinarios hasta en los desiertos, pero en su momento tú operas la cortina y provocas que no haya inundaciones y puedes operar esa agua para que llegue a Guadalajara. Es un tinaco para que el purgatorio se maneje y bombee el agua a Guadalajara. León tiene alternativas, sí, tiene presas que se usan para agricultura y pueden utilizarse para llevarse agua a la ciudad más importante del Bajío. Compañeros, muchísimas gracias, muy amables. Buenas noches. Rezarle al Cristo Pásela de la bien. Peñita. Buenas noches.